Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Bienvenidos al aprendizaje de nuevos conceptos, nuevas ideas, que os los dejaré ahí en la descripción. Pero rápidamente, un resumen. Veremos cómo debemos de presionar, atacar al enroque enemigo. ¿Qué pasos debemos de hacer para conseguir éxito en el ataque al enroque? Después veremos también una transposición de una defensa inglesa a una defensa siciliana. ¿Y cómo debemos de jugar? Precisamente a grandes rasgos esa defensa siciliana, tanto con las piezas blancas como con las piezas negras. Y por último, veremos una idea muy importante que es las piezas alejadas de la defensa del enroque, o las piezas alejadas, si queréis, de la opción principal que es esa defensa. Pues bien, ¿qué partida estoy hablando? Pues Svidler, jugador ruso, 2754, con las piezas blancas, que se enfrentaba al jugador indio Adjivan, 2631 de él. Bueno, Adjivan fue un jugador que tuvo una peculiar anécdota, puesto que en el campeonato de la India por equipos, pues se presentó a jugar con un reloj analógico. Para nada digital, pero analógico. Según las normas de ese campeonato, pues no se puede presentar un jugador con un reloj. Da igual que sea analógico que digital. Y por lo tanto, el árbitro decantó y dijo que Adjivan perdía la partida automáticamente. Ahí dejo un debate para mirar a ver si estáis de acuerdo con esa medida, si no estáis de acuerdo, qué os parece. Y espero que este debate esté algo más igualado. October Blitz, partidas a 3 minutos más 2 segundos por jugador. Novena ronda. Vamos a ver lo que sucedió en esta partida, que Svidler pues abrió con la jugada caballo F3, a lo que Adjivan respondió con C5, C4 por parte de Svidler. Bueno, esa jugada C4 es precisamente lo que caracteriza la defensa inglesa, que en este caso ha sido pues respondido con la jugada C5, igualando. G6, D4 de las blancas, C por D4, caballo por D4, caballo C6. Estamos ya en una pequeña transposición, vamos a decirlo así, de la defensa inglesa a una defensa siciliana. Fijaros cómo el peón de C5 ya se ha cambiado por el peón de D4. En cuanto a los blancas jueguen E4, ya estamos en una defensa siciliana. Y sucede ahora. E4. Caballo F6, caballo C3, caballo por D4, dama por D4. Bien, todos sabemos que la dama no se debe sacar al principio en la apertura. Sin embargo, esa dama de D4 no parece que la moleste nadie. Nadie la puede expulsar. Nadie la puede atacar. Por lo tanto, en principio, la colocación de la dama es magnífica. Bueno, además, controla la diagonal A1, H8, por lo tanto, inmoviliza de cierto modo el caballo de la casilla F6. Con el fin de evitar molestias como C5 y E5, las negras juegan D6, sin excesiva prisa para desarrollar el alfil y enrocarse. Alfil E3. Bueno, muchas veces es típico después de alfil E3 la jugada caballo G4, pero como digo, la dama atacaría, comería la torre de H8. Por eso las negras juegan alfil G7, desarrollando el alfil en la casilla natural y permitiendo ya hacer el enroque a las negras. F3, evitamos saltos con caballo G4 y además creamos una fuerte estructura de peones E4, F3 y G2. Una estructura de peones muy sólida. ¿Qué le va a ocurrir al alfil de casillas blancas de las negras? Pues que el desarrollo por el B7 ya estaría un poco limitado y chocaría contra los peones blancos. Por lo tanto, parece más sensato que el alfil mueva hacia la casilla E6 o se desarrolle a la casilla E6. Casilla donde inicialmente parece que cumple una misión que es la presión sobre el punto D4. Bueno, dama A5, fijaros cómo las negras no se enrocan de momento, porque no hay prisa. Es importante, sí, enrocarse rápido, pero también cuando debemos. Y las negras quieren realizar una fuerte presión sobre el punto C3 con la dama de A5 y con el alfil de G7. Ahí es donde quiere
realizar esa presión. Las blancas retiran la dama D2, de esa manera el caballo ya se puede movilizar y además se quita también de la gran diagonal A1, H8 y de la acción del alfil de la casilla G7. Bueno, las negras juegan A6, jugada también muy típica en este tipo de posiciones, que lo que pretende es jugar B5 e intentar realizar una fuerte presión sobre el punto C4. En esta partida y en este tipo de posiciones, las negras suelen presionar fuertemente sobre C4 y sobre C3. Alfil E2 de las blancas, las negras desarrollan su alfil a la casilla E6. Típico, como digo. Preparándose ya contra el ataque de C4, que va a venir después de torre C8, después de B5, pues las blancas colocan su torre a la casilla C1. Y además se quita de la gran diagonal A1, H8. En cierto modo, defendemos C3 e indirectamente controlamos el punto C4. Bueno, las blancas que su plan va a ser enrocarse y atacar en el flanco de rey. El plan de las negras, ¿cuál va a ser? Presionar C4, presionar C3 y atacar en el flanco. Por eso las negras juegan caballo D7, ¿para qué? Para ya empezar a desplazar su caballo hacia casillas más interesantes como C5, B6, probablemente después de B5, o incluso llevarlas a la casilla de 5, donde presionaría C4. Y además, con esta jugada, permitimos la acción del alfil de G7. Bueno, las blancas juegan enroque corto, las negras también responden con enroque corto. Las barajas ya está encima de la mesa. Las blancas van a intentar atacar el flanco de rey, es lo que deben hacer. ¿Cómo? A través de F4 y F5. Esa va a ser la idea de las blancas. ¿Y la idea de las negras cuál va a ser? Presionar C4, así no, desde luego, pero presionar sobre el punto C4 y presionar sobre el punto C3. Y para ello, después de la jugada F4 de las blancas, que tiene un inconveniente, y es la debilidad del punto E4, pues las negras colocan ya su torre en la casilla C8 para presionar, como digo, el punto C4, y después de la jugada B5, abrir la posición del flanco de dama donde tienen ventaja. Las blancas no pueden esperar y tienen que iniciar también el ataque sobre el flanco de rey tarde o temprano. Más temprano que tarde, por su bien. B3. Defendemos el punto C4 y en cierto modo vaciamos de contenido la gran diagonal A1, G7. Estamos intentando convertir el alfil de G7, que es un alfil maravilloso, muy fuerte, en la gran diagonal, en un alfil vacío. En un alfil que en cierto modo pues no presiona, no atacaría nada. De momento el caballo de C3, pero si lo quitamos, el alfil ya no ataca nada. Bueno, caballo C5 por parte de las negras, presiona sobre el punto E4 e intenta hacer la jugada alfil C3, ya que E4 caería. El caballo está defendiendo E4. Por ese motivo, las blancas juegan alfil F3 con el objetivo de defender E4 y además intentar coger el control de la gran diagonal A8, H1, ya que no tiene oposición, no hay alfil en esta diagonal. Torre B8, se quita de la diagonal y ya prepara la jugada típica B5. Bueno, el alfil de G7, cierto es que es un alfil vacío, en cuanto quitemos el caballo, pero sigue siendo un alfil bastante poderoso. Y el caballo parece complicado moverlo, porque nos cambiaría en damas, y eso implicaría automáticamente que la fuerza o atacar en el flanco de rey perdería fuerza. No nos interesa. Por eso las blancas juegan alfil de 4 para eliminar el primer plan, que es eliminar las piezas defensoras del enroque. Las blancas se disponen, su plan, atacar al enroque. ¿Cómo? En primer lugar, eliminar las piezas defensoras. Y el alfil de G7 es la pieza principal defensora del enroque. Pues vamos a eliminarla. Alfil por D4, dama por D4. A lo que las negras, pues en lugar de jugadas como B5, pues deciden hacer esta jugada caballo D7, bueno, con el fin de voy a acercar el caballo a la defensa del enroque. No hay muchas piezas defendiendo el enroque
Y ya que he perdido el alfil, pues tengo que ir rápidamente a defender. El problema que hay es que el alfil D6 se queda sin casillas. Está ahí encerrado. No tiene muchas casillas a donde puede ir. Fijaros. Lo bueno que tiene este caballo D7 también es que habilita la casilla C5, amenazando esta dama C5 con la posibilidad de cambiar las damas. Las blancas no deben permitir cambiar damas, porque eso implicaría automáticamente que en el enroque, el ataque en enroque, perdería fuerza. No debe permitirlo. Bien. Además, el caballo de D7 permite también la acción de la torre y presionar sobre el punto C4 y presionar sobre el punto C3. Ahora ya empieza a haber opciones, aparte de dama C5, de poder jugar también B5. Bueno, con el fin de evitar ese dama C5, las blancas aquí jugaron rey H1. Pero esta no es la mejor. En esta posición juegan blancas y adquieren enorme ventaja. Adquieren enorme ventaja. Alguna pista ya la he dado. Y es que el alfil D6 no tiene casillas a donde mover. Y la forma de pensar la jugada es, en primer lugar, mirar a ver si podemos comer algo. ¿Podemos dar jaque? Primero. ¿Podemos comer alguna pieza? Segundo. Algún peón, alguna pieza. Y tercero, si con algún peón podemos amenazar alguna pieza a nuestro rival. Bien, eso es un poco el planteamiento. Bueno, capturas parece evidente que no hay. La dama no va a comer el peón de D6. Bien. Jaques parece que tampoco hay. Pero ¿tenemos algún movimiento del peón que destroce el enroque negro, active mis piezas? Pues sí. Hay uno muy guapo. Hay uno muy interesante. Pues bien, bueno, para el vídeo, pensar a ver qué jugada podría ser. Vale. Ya os di muchas pistas, ¿eh? Bueno, la jugada es F5. Tremenda jugada. Y es que son todas las jugadas forzadas, porque el alfil está atacado. G por F5, ya estamos debilitando el enroque. Después de cambiar las piezas del enroque, debemos de intentar cambiar también los peones del enroque. Ya lo estamos consiguiendo. E por F5. El alfil está amenazado, hay que comer el peón. ¿Pero de qué pieza? ¿Con qué? Fijaos, si comemos de dama, ya la torre de F1 ya podría haber descubiertas moviendo el alfil. Es decir, que simplemente la jugada alfil por B7, las blancas ya quedan mejor. ¿Vale? Alfil por B7, podría ser dama C5 para intentar simplificar la dama, dama por torre por C5, si no pierde una calidad, y alfil por A6. Con esto ya es más que suficiente, ya tenemos peón de más que suficiente para adquirir enorme ventaja en la partida. Pero es que las hay mejores. ¿Vale? Y sería la jugada caballo de 5. Presionando sobre el punto E7. Ya que si alfil por D5, después de alfil por D5, la dama estaría tocada y el peón de F7 está detrás. Con el alfil y con la torre. Grave problema. Y si no come, ¿cómo defendemos E7? Fijaros la jugada tan fea que tiene que hacer las negras. Torre E8. Y después de dama H4, seguimos presionando sobre el punto H4. Y ahora, cuidadito, que empezamos a hacer jugadas como alfil a E4. Tenemos planes como torre HC-E1 para meter el alfil en E4. Estoy empeñado en comerme el alfil con la dama, por Dios. Parece que la única sería caballo F6 para interrumpir un poco la acción aquí. Y fijaros, simplemente con esta jugada, bueno, con esta ya sería muy buena, pero alfil H5 es tremendo. En la presión sobre el punto F6 finaliza la partida. La dama está amenazada y no puede comer dama por H5 debido a que el caballo por F6 jaque. Quitamos la defensa de la dama y la siguiente no lo comemos. Entramos en F6 y es devastador esa entrada. Por lo tanto, no puede comer las negras, no pueden comer de dama. ¿Y si comen de alfil? ¿Qué pasaría? Pues entonces fijaros el caballo de D7. Después de la jugada alfil G4, el caballo de D7 está detrás. El alfil está amenazado. Fijámonos que estamos
constantemente llevando la iniciativa, porque estamos amenazando cosas. Eso implica que las negras no pueden llevar a cabo su plan de jugar B5 y intentar atacar, o jugar dama C5 y cambiar damas. Ahora hay que resolver este problema. Alfil por G4 no vale, dama por G4 y el caballo de D7 caería de aquel jaque. El alfil no se puede mover porque el caballo está detrás. Bien, ¿qué se os ocurre aquí? ¿Qué pensáis? Quizá esta jugada. Dama de 1. Sigo manteniendo la defensa del alfil. Amenazo con comer. Y ahora la entrada es tremenda. Aparte de que está cayendo de 6 en un futuro, me he quedado con la casilla de 5. Caballo de 5, amenazando dobletes. Y todavía el enroque se ha debilitado más, porque ahora ya ha perdido incluso el control de la casilla F6. No hay mucha defensa. La única solución por parte de las negras aquí sería jugar alfil a F5. Perdón, del alfil de F5 a la casilla de 6, quería decir. Y después de los cambios, la entrada de la dama aquí ya es tremenda. Fijaros cómo la dama está fuera de juego. La torre de B8, la torre de C8. ¿Quién defiende este rey? No, nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, la jugada era F5, dinamitando toda la posición negra. ¿Por qué? Porque era importante abrirlo porque todas las piezas negras están en el flanco de dama. Fijaros la dama, las dos torres colocadas en el flanco de dama, alejadas completamente de la defensa del rey. Bueno, sin embargo, al ser una partida rápida, pues las blancas dijeron, tengo que evitar dama C5, pues quitaron el rey a la casilla H. Dama C5 igual, aún así insistimos en el cambio de damas. Obviamente las blancas no pueden cambiar las damas. Cambiando las damas desaparece el ataque en el flanco de rey y las negras tienen ventaja en el flanco de dama. Dama de 2. No podemos permitir el cambio de damas. Caballo F6. Las negras completan su plan de llevar el caballo a D7. ¿Por qué? Porque traen el caballo a la defensa del enroque. Una pieza más a defender el enroque. Y además se habilita una casilla para que el alfil pueda escapar. Cuestión que es muy importante. Bueno, torre C1. Las blancas ya se olvidan, como debe ser, de la defensa total y absoluta del flanco de dama. Ya están con el objetivo de atacar al flanco de dama. Ahora ya es una lucha de ver quién llega primero. El que primero llega normalmente suele ganar. ¿Por qué? Porque no hay muchas piezas defendiendo el enroque. Y no hay muchas piezas defendiendo el flanco de dama. Por lo tanto, el que primero llega normalmente gana. B5. Ya empezamos a presionar sobre el punto C4. F5. Por fin, Svirler hizo la jugada esperada. Presionar aquí. La idea es la misma. Si las negras capturan el peón, la idea que habíamos hablado anteriormente, ¿vale? Si come de damas, se queda ahí en problemas. Y si después del cambio de peones, si come de alfil, incluso ya podría venir un torre por E7. Bien. Que es importante ese peón, no por el hecho de comernos el peón, sino por el hecho de que el caballo de F6 queda entonces ya debilitado y en el aire. Por lo tanto, las negras, en cambio, en la otra variante, como quiero decir, después de la jugada de F5, tenían obligación de comer el peón y destrozar el enroque. Ahora las negras no pueden jugar alfil de 7. Ya no tienen obligación de comerse el peón de F5 con el peón y debilitar más el enroque. Esa es la diferencia con respecto de haberla jugado anteriormente, entre otras cosas. F por G6, H por G6, E5. Seguimos destrozando, en este caso la posición, porque las blancas tienen que jugar con fuerte iniciativa sí o sí. Tienen que mantener esa iniciativa. Si no, las negras en el flanco de damas se lo van a comer. Fijaros cómo las negras siguen sin poder hacer nada porque las blancas atacan cosas. Eso significa llevar la iniciativa. D por E5. ¿Quién defiende el alfil de la casilla de 7? El caballo de F6. Pues de nuevo, jugada
caballo D5. De nuevo, impedimos que las negras puedan hacer jugadas como B por C4. ¿Por qué? Porque amenazamos caballo por F6 jaque y el alfil no nos podríamos comer. Seguimos frenando el ataque de las negras y nosotros con las piezas blancas seguimos eliminando las piezas defensoras del enroque. Debemos, para atacar, eliminar las piezas defensoras del enroque. Y luego ya realizar ese ataque. Caballo por D5, alfil por D5. De nuevo, presionamos en F7 y de nuevo evitamos que las blancas consigan su objetivo. Si B por C4, alfil por F7 jaque, y ya tocamos el alfil de D7. Por lo tanto, única de nuevo la jugada E6. De nuevo, las blancas amenazan cosas, las negras no pueden realizar su plan. Eso es llevar la iniciativa. Alfil E4. Otra jugada más para la iniciativa. Atacamos el alfil de D7. Pues bueno, en esta posición es evidente que todas las piezas negras están colocadas en el flanco de dama y no hay ninguna pieza defendiendo el enroque. Ahora mismo, la jugada y única que salva la partida e incluso que da ventaja a las negras es la jugada dama E7. Eso se llama reagrupar las piezas. Falta mucho más por reagrupar, pero al menos reagrupan las piezas en torno al rey y defienden el alfil de D7. Muy importante. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí las negras, viendo que el alfil de D7 está tocado, está amenazado, pues se les ocurre jugar la jugada alfil C6. Una jugada con sentido, que intenta eliminar, cambiar piezas, el alfil D4, que es muy poderoso. Las negras parece que están salvadas. Si el alfil se retira, bueno, parece que las negras pueden consolidar su posición jugando un rey G7 o ganan tiempo para ya poder jugar un B por C4. Pero las blancas tienen que ser enérgicas, no pueden dejar a las negras la iniciativa y empezar a jugar B por C4. Hay que atacar sí o sí, aprovechando que las piezas negras están alejadas de la defensa del enroque. ¿Y qué realiza? Esta jugada. Hay que eliminar los peones que defienden el enroque. G por F6, dama por G5. Empezamos a amenazar el peón de G6, tocamos el peón de 5 y dejarnos comer el peón de G6 podría ser molesto. Sobre todo si las negras no controlan la séptima fila. Hay que controlar esta séptima fila para poder colocar una torre aquí cuando comamos el peón. Pero aquí las negras se equivocan y juegan torre B7. El problema de esta jugada es que la torre de C8 va a quedar en el aire. Torre C7, la de C, para defender esta séptima fila. Bien, si dama por G6, torre G7, dama por E6, ahora la torre ya no estaría en C8. Bien. Vamos a verlo con cómo se jugó la partida. La partida se jugó de la siguiente manera. En lugar de esta torre se movió la torre de B7. Bien, es cierto que la torre de C8 parecía que hacía algo atacando el peón de C4 y me parece lógico, ¿no? Pero es que después de dama por G6, torre G7, dama por E6, fijaros ahora como la torre de C8 está en el aire. Y es curioso porque incluso las negras parece que ya están atacando, el punto de G2, con la torre y el alfil combinados, atacando el punto de G2. Están amenazando mate. Las negras están en jaque, eso sí. Hay que mover el rey. No hay otra. Rey H7. Y fijaros ahora cómo las negras pues van a perder la torre de C8. Dama H3 jaque. Dama H3 jaque. Rey G8. Rey G6 evitaría ya la captura del peón de G2. Dama por C8. Y el problema de comernos la torre es que lo hacemos con jaque. Rey H7. Dama H3 jaque. Rey G8. Dama E8. Para encima colocamos la dama en una mejor posición. Bueno, aquí las blancas ya están ganando la partida. Porque el único problema que tienen es la defensa del peón de G2. Y simplemente con la jugada torre 2 ya lo hacen. Ya defienden el peón de G2.
Las negras jugaron rey h7. Otra posibilidad es jugar rey h8, que con la jugada torre 2, como sucedió en la partida, también ganan. Por eso las negras juegan rey h7, pero es que venimos exactamente igual. Torre 2, ya gana. Da igual que el rey vaya a h8, da igual que el rey vaya a h7, después de la jugada torre 2, finiquitada la partida. Defendemos el punto g2, y puedes hacer lo que te dé la gana. Bien. Bueno, después de esta jugada, las negras todavía intentaron hacer un b por c4, b por c4, alfil a 8, y después de la jugada torre f7, las negras azgiban abandonan. ¿Por qué? Porque ahora ya sin esperanza, el peón de g2 no puede ser comido y se van a seguir simplificando piezas. La torre y muy probablemente después la dama. Game over. O lo que es lo mismo, partida acabada. Muy interesante, muy interesante la forma en la que Svizzler ha estropeado, derrotado, eliminado, si queréis, todos los peones defensivos de las negras. ¿Estaban perdidas las negras cuando entregaron el alfil en g6? No. Si en lugar de torre b7, dejándose la torre c8, juega torre c7, la partida está igualada y probablemente las blancas se tengan que conformar con realizar un continuo y jaque este continuo, ¿no? Dama por e6, dama h6, etc. Bueno, espero que os haya gustado la partida de ajedrez. Si es así, darle ahí un me gusta, compartirlo en las redes sociales y dar a la campanita. Y por supuesto, suscribiros, que es totalmente gratuito. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente partida de ajedrez de estudio.